Bueno, doctores, vamos a dar continuidad en tiempo y forma al curso de electrocardiografía. Eh, en esta ocasión vamos a la clase número 7 del módulo número 3, que son las alteraciones morfológicas patológicas en el electrocardiograma. Ya en la clase anterior vimos lo que era la base electrofisiológica de la producción de las arritmias, que tienen que ver estrechamente con su relación con las propiedades propias del corazón. Y ahora vamos a dar continuidad con la arritmia de QRS estrecho, que ya realmente es lo que nos queda un poco. A esta clase le vamos a agregar otras alteraciones de los ritmos, que no son unas arritmias propiamente dichas, pero sí una alteración del ritmo, para después caer a la clase de las arritmias de QRS ancho. En esta clase, pues, nuestro objetivo es identificar las arritmias de QRS estrecho por alteración de la conducción electrofisiológicas. ¿Ok? No es lo mismo un bloqueo de rama en arritmia que un bloqueo atrioventricular en la producción de las arritmias. Si bien es cierto que existe un bloqueo en la conducción del impulso, pero al ser solo las ramas de los ventrículos no producen una alteración del ritmo de base del electrocardiograma como tal. Y en una segunda parte miraremos lo que son ritmo de marcapaso, cuáles son las indicaciones que vamos a encontrar, la aplicación del marcapaso, cómo se identifica en un electrocardiograma la estimulación eléctrica auricular, dónde está la estimulación ventricular cuando hablamos de un marcapaso bicameral o biventricular en electrocardiograma, y un síndrome muy común en los pacientes que utilizan el marcapaso, que es el llamado síndrome de marcapaso. Muy bien, recordando nuestra base fisiopatológica, en la producción del estímulo, recordemos que para determinar si un electrocardiograma está normal, uno de nuestros pasos importantes es determinar el ritmo. El ritmo está dado si previene o no proviene del nodo sinusal. Para ello nos tenemos que fijar en las 5 características del ritmo sinusal. Ya recordemos si la P le precede a un QRS, que la morfología de la onda P tiene que ser la misma en una sola derivación, que tiene que ser positiva en D2, ABF, ¿verdad? Y que los espacios entre las P y P sean equidistantes, o sea que es las características propias. ¿Por qué? Porque hoy vamos a ver cómo puede existir un ritmo de marcapaso con estimulación sinusal o un ritmo de marcapaso sin estimulación sinusal y pareciese que fuera un ritmo sinusal propiamente dicho, pero no es así. Realmente, como les dije en la charla anterior, es importante identificar el ritmo de base del electrocardiograma. Para ello, les recuerdo nuevamente las propiedades básicas del corazón, como el automatismo, que vimos que cuando hay una alteración en el automatismo y su mecanismo de conducción, se presenten las taquiarritmias principalmente supraventriculares, como estaba la taquicardia sinusal inapropiada, la taquicardia por entrada intranodal, teníamos ¿cómo se llama? La fibrilación auricular y el flutter. ¿Ok? Ahora vamos a este segundo paso. Alteración en la conductibilidad, que te van a producir una arritmia, es decir, una alteración en el ritmo. Para ello, recordemos que los principales bloqueos de conducción que producen arritmia son los llamados bloqueos del nodo atrioventricular. En la clase de electrofisiología vimos cómo una vez que se estimula el nodo sinusal para producir una despolarización y con ello una contracción de las aurículas, tiene que detenerse el impulso en el nodo atrioventricular para que no haya una contracción auricular y ventricular unísona, es decir, al mismo tiempo.
tiene que haber un retraso para que se contraiga la aurícula, se llene el ventrículo y luego en ese retraso de contracción auricular permite el paso de posterior para que exista la contracción ventricular. Cuando este retraso fisiológico es demorado, más allá de su tiempo normal, es donde hablamos de los bloqueos atrioventriculares. El estímulo electrogenerado en las aurículas es conducido con un retraso o simplemente no se conduce hacia los ventrículos. Y aquí se dividen en grados. Tenemos el bloqueo atrioventricular de primer grado, el grado 2, que puede existir en dos variantes, que son los llamados MOVIS 1 y MOVIS 2. Y tenemos el tercer y el bloqueo AB completo, donde existe una disociación auriculoventricular. Entrando en tema entonces, miremos aquí hablamos de un bloqueo de primer grado. Recordemos que el PR normal, de un trazado electrocardiográfico lo mantenemos que es hasta 20, Cuando el intervalo PR sea mayor de 20, pero sea constante en todos sus tiempos, estamos hablando de que es un bloqueo de primer grado. Normalmente no lleva tratamiento, solo lleva vigilancia. ¿Qué característica debe de tener para que hablemos un bloqueo AB de primer grado? Primero, que toda onda P sea seguida de un complejo QRS. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, nos encontramos un PR mayor a 20, pero después nos encontramos otra P, ya no tendríamos ante un bloqueo de primer grado. Puede ser que nos encontremos un grado 2, tipo 2, que lo vamos a ver después, o nos encontramos un bloqueo AB de tercer grado, un bloqueo completo. Los complejos QRS presentan una morfología normal, por esto este tipo de arritmias entran en las, valga la redundancia, arritmias de QRS estrecho. Cuando la prolongación del PR es marcada, es decir, mayor a 0.30 segundos, puede aparecer una disincronía auriculoventricular y aparecer los ritmos de escape idioventricular. Recordemos que el nodo sinusal tiene una frecuencia de automatismo de estimulación entre los 60 y 100 latidos, y el nodo atrioventricular o nodo AB tiene un automatismo de despolarización entre los 60 y 40. Entonces, cuando existen estas pausas largas, se activa como un mecanismo reflejo de salvavidas de la estimulación del nodo AB para producir una contracción a nivel del ventrículo, y aparece entonces esta disincronía auriculoventricular. Bien, aquí tenemos el mismo ejemplo. Determinar el ritmo de base. ¿Qué es lo primero que te dice? ¿El ritmo es sinusal o no es sinusal? Bien, determinemos. El bloqueo AB de primer grado siempre es sinusal. Es lo primero que debemos de saber. ¿Por qué? Porque vamos a tener las mismas características. Una onda P que sigue su QRS. Sí lo sigue. ¿Que el intervalo sea mayor? Sí, está bien, pero mide lo mismo con los otros intervalos. La morfología de la onda P no va a cambiar, ¿Qué es lo importante? Entonces, aquí es el único bloqueo que el ritmo es sinusal, porque vamos a ver que en el bloqueo de tercer grado no es sinusal. Aquí tenemos otro ejemplo. Podemos ver acá abajo una onda P. Tenemos más de un cuadro grande, que tenemos 20, 23 más o menos metros sobre segundo de espacio entre el intervalo PR. Entonces un PR prolongado, no es un PR dentro de la normalidad, ni tampoco un PR corto, porque también existen las alteraciones del PR corto, como los síndromes de preexcitación, ya sea el Wolff-Parkinson-White o el Gano-Levin, pero no entran dentro de las arritmias porque realmente no producen una arritmia, son sinusales, y normalmente pues se estudian como entidades aparte. Bien, ¿cuál es la diferencia entonces del bloqueo AB de primer grado con el de segundo grado?
que en el bloqueo de segundo grado vamos a tener una ausencia intermitente de la conducción atrioventricular, por lo que no todas las ondas P son seguidas de un complejo QRS. Entonces, al tener esta característica, inmediatamente deja de ser un ritmo sinusal, porque si las P no conducen un QRS, deja de ser sinusal, presentando pausas en estimulación ventricular. Entonces tenemos una onda P que despolariza, ¿ok? Con un PR normal, por ejemplo acá, y después tenemos una onda P que no conduce y vuelve a aparecer el ciclo, ¿ok? En el sinusal, porque si logramos medir los espacios entre P y P, por ejemplo en este, son equidistantes, pero hay una P que no conduce, ¿ok? Hubo un bloqueo completo en ese momento, pero con características especiales que ahora lo vamos a ver. Los bloqueos tipo 2 se han dividido en dos variantes, que el primero es el tipo 1 o MOBIS 1, que se presenta el fenómeno de Wenckebach, y el tipo 2 o MOBIS 2, que vamos a ver ahora. Ok, miremos el bloqueo AB de segundo grado tipo 1 o MOBIS 1 con el fenómeno de Wenckebach. Existe un alargamiento progresivo del intervalo PR hasta que una onda P no es seguida de un complejo QRS, es decir, se bloquea completamente una P. Este alargamiento progresivo del PR va a ser inversamente proporcional a los intervalos RR. ¿Por qué? Porque a medida de que se va alargando el PR, se va a ir acortando el espacio entre la R y la R, porque aquí, en esta que se bloqueó, el espacio va a ser mayor que en estas progresivas. Porque ¿de qué va a depender el espacio de la R? Del intervalo PR que se va alargando. Iniciamos con un intervalo normal que está entre 0,8, un segmento PR que está entre 0,8 con un intervalo entre 0,20, que luego pasa a 24, ¿ok? Y luego hace prácticamente 26 hasta que no te produce una estimulación ventricular y se bloquea. A eso es lo que se le llama un fenómeno de Wenckebach, es decir, va aumentando progresivamente. ¿Cuál es la diferencia con el bloqueo grado 1? Es que el intervalo PR tiene una medición constante, ya sea 3 cuadros grande o 2 cuadros grandes o un cuadro grande, siempre el intervalo PR va a ser constante en el bloqueo tipo 1 y siempre va a estar seguida de un QRS. Sin embargo, en los tipo 2 va a haber una ausencia del QRS por una P que se bloquea después de que se va alargando progresivamente los PR. Ok. ¿Cómo diferenciamos entonces dentro de la variante tipo 2, del grado 2, del MOBIS 1 o tipo 1 o del tipo 2? Ok. El tipo 2 significa una enfermedad severa del sistema de conducción. Vamos a empezar por ahí. Se diferencia del bloqueo AB de segundo grado tipo 1 por tener intervalos PR constantes antes y después de la onda P bloqueada. Es lo que lo diferencia. Ondas P no conducidas con intervalos PR previos y posteriores de similar duración, y un intervalo PR posterior a la onda P bloqueada de similar duración a los previos. Es más fácil entenderlo en una imagen. Ok. ¿Qué ocurre? Aquí tenemos un intervalo PR que mide más de un cuadro grande, ¿ok? Que se mantiene, pero al llegar el nuevo ciclo no aparece un QRS. Tiene la característica de los bloqueos atrioventriculares, es decir, llega un momento donde la P no conduce una despolarización ventricular, pero sí un intervalo PR mayor, pero este es constante. La diferencia del tipo 1 es que existe el fenómeno de Wenckebach. El fenómeno de Wenckebach no es más que el alargamiento progresivo de los intervalos
PR en una misma derivación hasta llegar al punto donde la P no conduce. En el tipo 2 simplemente es un intervalo PR que es ancho, constante, pero que llega un momento en donde el intervalo PR no conduce. ¿En qué no podemos equivocar en este diagnóstico? Si nosotros solo tuviéramos este pedacito de acá, de electro, no podríamos determinar si este es un tipo 2 o un tipo 1. ¿Por qué? Porque en el tipo 1 el intervalo PR es prolongado, pero es constante, con la diferencia que en el tipo 1 no va a haber esto, el bloqueo del complejo QRS después de una estimulación auricular. Es lo que lo diferencia. ¿Ok? Ahora miremos. Existe también el bloqueo de segundo grado tipo 2-1. ¿Qué quiere decir esto? Si en el bloqueo tipo 2, que ya vimos ahorita, de bloqueo de segundo grado tipo 2, existe un PR que es constante, puede llegar un momento, ¿ok?, donde se bloquee no un complejo, sino dos complejos. Fíjense acá, aquí tenemos un PR, ¿ok?, que después se bloqueó, que en la imagen de arriba vemos cómo aparece un nuevo ciclo y luego una nueva P bloqueada, como debería ser el tipo 2, es decir, un PR constante hasta encontrar una onda P que no conduce. Sin embargo, en el de segundo grado, tipo 2, podemos decirlo así, existen dos P que no conducen. Es lo que diferencia, pero siempre sigue siendo un bloqueo de segundo grado avanzado, o es decir, un bloqueo grado 2, tipo 2, sin fenómeno de Wenckebach, porque vemos que el intervalo PR se mantiene constante. Ahora, ¿cuál es la diferencia entonces de los tres bloqueos? Aquí los tenemos en una sola imagen. En el MOVIS 1, ¿ok?, bloqueo de segundo grado MOVIS 1, existe un intervalo PR prolongado que se mantiene en el tiempo. Normalmente te puede dar una frecuencia cardíaca normal o bradicardia. ¿Ok? Ese es en el grado 1. Ahora, en el grado 2, tipo 1, con fenómeno de Wenckebach, un PR que se va prolongando hasta encontrar una P que no conduce. ¿Ok? En el MOVIS 2, un bloqueo de atrioventriculares, grado 2, MOVIS 2, existe un PR constante, pero encontramos luego una onda P que no conduce. Es lo que diferencia al MOVIS 2, al grado 2, MOVIS 2, con el bloqueo AB grado 1. ¿Ok? Sencillo. Ahora, el bloqueo grado 2, bloqueo atrioventricular grado 2, tipo 2-1, es un PR prolongado con dos estimulaciones de P, ¿ok?, que no conducen. ¿De acuerdo? Es lo que lo caracteriza al bloqueo 2-1. Y ahora vamos al bloqueo completo o bloqueo atrioventricular del tercer grado. ¿Qué es lo que lo caracteriza? Que existe una disociación aurículo-ventricular. ¿Ok? La otra arritmia que presenta una disociación, pero no aurículo-ventricular, sino pulso central con pulso periférico, es la fibrilación auricular. En el electrocardiograma, vamos a encontrar entonces una disociación aurículo-ventricular. Es decir, las aurículas están bailando un reggaetón y los ventrículos están bailando un bolero. ¿A qué quiero hacer referencia con esto? De que las aurículas van a tener siempre un ritmo mayor porque su frecuencia de despolarización va entre 60 y 100, y los ventrículos van a tener una frecuencia menor porque su automatismo de despolarización está entre 60 y 40. Por eso vemos que aquí hay una P, aquí hay otra P, aquí hay otra P, aquí otra P. Pero si vemos los espacios entre P y P son constantes, ¿ok? Pero no todas las P van a conducir un complejo QRS. Y vamos a ver P incrustada en cualquier parte del ciclo. Por ejemplo, aquí está antes, aquí está inmediatamente después.
Si nosotros nos quedáramos solo con este pedacito hasta aquí, podríamos decir que tenemos un bloqueo atrioventricular grado 2. ¿Por qué? Porque tenemos un PR largo con después una P que no conduce, ¿ok? Y después tenemos una que sí conduce, pero aquí tenemos un PR mayor, pareciera que fuera un MOVID 1 con fenómeno de Wenckebach, y después la P aquí desaparece porque está detrás de la despolarización ventricular y después aparece. Pero miren aquí, qué interesante, en el segmento ST existe una incrustación de la onda P, es decir, se metió en su ritmo normal, y como es una línea isoodifásica, la despolarización auricular se pudo traducir en el trazado de electrocardiograma y aparece la onda P incrustada en el segmento ST. ¿Ok? Entonces, los espacios entre P y P son equidistantes con un ritmo, con una frecuencia de despolarización mayor que los espacios RR, que van a tener un ritmo de despolarización menor. Y esto está dado por lo que ya vimos en fisiología. El nodo sinusal tiene un automatismo de despolarización entre 60 y 100, y el nodo atrioventricular tiene un automatismo de despolarización, un ritmo idioventricular que va entre los 60 a 40 latidos por minuto. Bien, y aquí tenemos en una sola imagen los 4 tipos de bloqueos que hemos visto. Tenemos el ritmo sinusal, un ritmo de que tenemos su P con su PR constante, QRS, ¿ok? Después tenemos el bloqueo de primer grado, donde el intervalo PR, miren, casi 2 cuadros grandes, solo el segmento, y ya con el intervalo tenemos 2 cuadros grandes y medio de intervalo PR, pero que es constante, y que este sigue siendo un ritmo sinusal, bloqueado, pero sigue siendo un ritmo sinusal. Ahora, en el bloqueo atrioventricular de segundo grado, MOVID 1 o fenómeno de Wenckebach, va a existir un alargamiento progresivo del intervalo PR hasta llegar a la onda P, que no va a conducir una despolarización ventricular. Ok, siguiendo ese mismo principio en los bloqueos de segundo grado tipo 2, MOVID 2, es que va a haber un intervalo constante, ok, hasta encontrar una P que no conduce una despolarización ventricular, y vuelve a aparecer el ciclo. Y en los bloqueos del tercer grado, miren qué bonito aquí, existe una disociación completa atrioventricular, donde las P no van a estar seguidas de sus complejos QRS, y el ritmo de las P o la frecuencia de despolarización de las P va a ser mayor que la frecuencia de despolarización de los RR, o los espacios entre P y P van a ser equidistantes y los espacios entre RR van a ser equidistantes. Una disociación completa aurículo-ventricular. Muy bien. En esta segunda parte de la clase entramos a marcapaso. ¿Por qué? Porque es una alteración del ritmo, y los bloqueos, como pueden ver aquí, indicaciones de implante de marcapaso, tenemos los bloqueos AB de tercer grado o los de segundo grado tipo 2, independientemente tengan sintomatología. Por eso es que estudiamos en esta parte los ritmos de marcapaso. Y solo para recordarles que estas son las indicaciones principales de marcapaso. El primero, bloqueo de tercer grado o segundo grado tipo 2, independientemente de la sintomatología. Los bloqueos de primer grado, que son asociados a sintomatología o cuando tenga una localización, por ejemplo, infra o intra aiciana del sistema de electrofisiología cardíaca. Eso se lo voy a explicar en la próxima clase, de qué cosa es lo que hablamos con la localización intra o infra aiciana, que tiene que ver con una vía accesoria de estimulación. Pero bien, esas son las principales indicaciones de marcapasos, que por eso entramos acá. Entonces, los marcapasos actualmente podemos encontrar que son de estimulación de una sola cámara o monocameral, o estimulación de 2 cámaras o bicameral, ¿ok? Dependiendo de eso, los informes que van a encontrar acá, van a encontrar que, por ejemplo, el marcapaso es de marca tal, con una serie de tal, con estimulación, por ejemplo, AAI o DAI o VVI. ¿A qué se refiere eso? Pues miremos.
aquí. El ritmo de marcapaso en el electrocardiograma va a estar determinado de dónde esté puesto el electrodo de estimulación. El electrodo de estimulación tiene dos funciones. Uno es estimular la contracción del músculo cardíaco o sensar ¿cómo se llama? La membrana el umbral de excitación del músculo, o tiene la capacidad de desfibrilar el músculo, ¿ok? Entonces, cuando el cable de estimulación esté en aurícula, normalmente van a ver que el marcapaso va a estar configurado de esta forma. Va a estar A, 0, 0. ¿Qué significa A? Que está en aurícula. ¿Y cómo se traduce en el electrocardiograma? Bien, que la espiga, que esto que está aquí, del marcapaso, está antes de la onda P. Ahora me dirán, ¿esto es un ritmo sinusal? No. ¿Por qué? Porque fue un ritmo, una estimulación auricular que produjo una contracción de la aurícula. Entonces, no, aunque sí exista una onda P con un PR normal y después un QRS, aquí hay un problema. Es que esta estimulación auricular no es sinusal, es producida por el marcapaso. Por eso esto, aunque apareciera un ritmo sinusal, es un ritmo de marcapaso. ¿Ok? Ahora miremos esta otra variante. En esta variante tenemos que es en el ventrículo. ¿Ok? Entonces la onda o la espiga del marcapaso, si ustedes pueden ver, se desplaza posterior a la despolarización auricular, incluso al segmento PR, inmediatamente antes de la despolarización ventricular, porque su estimulación está a nivel del ventrículo. Estos siguen siendo monocamerales, obviamente con estimulación auricular y con estimulación ventricular. Ahora bien, miremos la programación que significa dicámara. Aquí existe una doble estimulación de contracción muscular cardíaca. Antes, es decir, una espiga primera que está en aurícula para la estimulación auricular y una posterior en la estimulación ventricular. ¿Qué diferencia tienen? Que cuando se estimula el ventrículo, ven como el QRS se pone ancho y va a tener obviamente un trastorno de repolarización. ¿Por qué? Simplemente porque la estimulación es a través del ventrículo. ¿Qué es lo que pasa que lo vamos a ver en la próxima clase? En la extrasístole, que cuando los ritmos son del ventrículo, normalmente o inmediatamente debajo del nodo atrioventricular, los QRS son anchos. Entonces, estas son las características principales de los ritmos de marcapasos, cuando es estimulación auricular monocámara, estimulación ventricular monocámara o estimulación bicameral, ¿verdad? Con dos cables de estimulación. Miremos estas imágenes que nos pasó el doctor Salgado, muy sencillo. Una estimulación de la aurícula derecha y el ventrículo derecho, un marcapaso con un marcapaso bicameral que es 3D. ¿Qué significa 3D? Aquí tenemos, esto se los traduzco, que tiene una estimulación tanto de la aurícula como del ventrículo, la primera D. La segunda D, que tiene un sensor de estimulación, ¿ok? Tanto en la aurícula como en el ventrículo. Y tiene, en la tercera D, un sensor de transmisión de impulso en aurícula y ventrículo, ¿ok? Miremos el electro. Primero, tiene que ser bicameral, es decir, está antes y está después. Eso es lo que caracteriza. Y como está antes y está después, es decir, tiene una onda P, porque sus primeras espigas, aquí la podemos ver aquí, estimulan las aurículas. Tiene uno inmediatamente después del segmento PR, donde va a estimular la contracción ventricular, por eso el QRS es ancho. Miremos esta variante. En esta variante solo vemos que la estimulación es del ventrículo derecho sincronizado con la aurícula derecha,
pero es un marcapaso BDD. ¿Qué significa esto? Que solo tiene estimulación de contracción a nivel de una cámara del ventrículo, pero ese cable tiene un sensor de estimulación y un sensor de traducción de estímulo, tanto en la aurícula derecha como en el ventrículo, pero solo estimula a nivel del ventrículo. Por eso es que aquí este es un ritmo sinusal que después es despolarizado o produce una estimulación con transmisión de impulso a nivel del ventrículo. Bien. Y ahora miremos qué cosa es un síndrome del marcapaso. A ver, los síndromes del marcapaso son bastante comunes en personas que utilizan marcapaso, valga la redundancia. Aquí en España, yo ya en lo que llevo he visto 4 en las residencias en las que estoy, de personas obviamente que tienen marcapaso. Son individuos que presentan una conducción ventrículo-atrial, es decir, que la estimulación que produce el ventrículo es retrógrada hacia la aurícula, ¿ok? Y se da por vía accesoria. Es una emergencia médica porque va a producir una disfunción ventricular por conducción retrógrada auricular y provoca obviamente un cuadro de insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Cómo se caracteriza? Miremos aquí. Tenemos un ritmo de marcapaso con estimulación ventricular, como pueden ver, está inmediatamente antes del QRS, un QRS ancho. Ok, después tenemos una onda P normal de despolarización auricular. Hasta aquí todo está bien. Sin embargo, miren acá qué ocurre. En el ST aparece que una nueva onda P antes de la P previa de despolarización sinusal. Entonces, esta estimulación retrógrada produce por vía alterna, como vamos a ver en la próxima clase, una contracción del ventrículo precoz y con menos necesidad de estimulación ventricular. Por eso es que ven cómo la espiga del marcapaso se va disminuyendo, por ejemplo aquí, y aparece un nuevo ciclo. Y acá, a ver si lo logran ver, aquí, que pareciera un ritmo normal, no es un ritmo normal, porque el ritmo normal de este electro es este. Tenemos una onda P pequeña con un estímulo de marcapaso, ¿ok? Y después tenemos una estimulación retrógrada producida por este mismo estimulación de marcapaso. ¿Qué es lo que nos va a dar la piedra angular o el dato patognomónico? Es que vamos a encontrar onda P incrustada en el ST o en la onda T. ¿En qué otras patologías hemos visto estas incrustaciones de la onda P? La tenemos en la taquicardia de reentrada intranodal, en los bloqueos AV de tercer grado y miren acá en el síndrome de marcapaso. Miremos este ejemplo. Tenemos un electrocardiograma, aquí lo tenemos, miren, con una estimulación de marcapaso de nivel ventricular, se produce la despolarización y miren las incrustaciones de la onda P. Miren, incrustaciones de la onda P, incrustaciones de la onda P, ¿ok? En un paciente con marcapaso. Entonces, esto produce datos de insuficiencia cardíaca en el paciente. Entonces, tienes un paciente que usa marcapaso y está descompensado con datos clínicos francos de insuficiencia cardíaca, le haces un electro, vas a buscar esto. Su ritmo de marcapaso normal, miren, este es un marcapaso bicameral, es decir, tiene aurícula ventrículo y aparece aquí la onda P incrustada. ¿La pueden ver? Es lo que da la característica de síndrome de marcapaso. Muy bien, hagamos un repaso práctico sencillo. ¿Qué cosa es esto? Miremos este dedo. Tenemos una onda P, un gran espacio PR, ¿ok? Un QRS estrecho, una onda T, otro gran espacio PR. Y miren, aquí tenemos una onda P que vuelve a bloquearse, después otra pequeñito, miren, otra onda P aquí, otra onda P aquí, otra onda P aquí, y miremos entonces la frecuencia. Este y este es, sí, la frecuencia de despolarización auricular, miren, es equidistante porque aquí tenemos otra,
equidistante, equidistante, y la R son equidistantes. Eso es un bloqueo AB de tercer grado. ¿Por qué? Porque las aurículas tienen su frecuencia y los ventrículos tienen su frecuencia. Ahora, el PR de este es distinto a este PR y a este PR. Miren, este PR mide prácticamente casi 4 cuadros. Aquí son 3 cuadros, aquí son 2 cuadros. Para decir de que es un fenómeno de Wenckebach, significa que es un alargamiento progresivo, no un acortamiento progresivo. Entonces, obviamente existe una disociación auricular-ventricular. Sencillo. Miremos este otro. ¿Qué es esto? ¿Es un ritmo sinusal? No. No se identifican las ondas P. ¿Qué son estas rayas? Las espigas de marcapaso. Ya sabemos que es un ritmo de marcapaso, ¿ok? Y esto es una taquicardia producida por un marcapaso, la frecuencia elevada, ¿ok? ¿Y qué es lo que nos interesa identificar aquí? Si hay ondas P incrustadas en el segmento ST para determinar si es un síndrome de marcapaso, que evidentemente pues no se ve, pero esto es una taquicardia por marcapaso, ¿ok? Ahora miremos este. ¿Qué ocurre en este otro sentido? Es el mismo electro que habíamos visto anteriormente, que viene, tenemos una onda P, una onda P, una onda P en la rama descendente de la onda T, otra onda P, otra onda P, ahora miren una onda P en la misma rama, miren aquí, igual ahora está antes un bloqueo AB de tercer grado, que es indicación inmediata de marcapaso. Miren este otro. ¿Qué ocurre aquí? ¿O qué ocurre? Algo importante. Tenemos un PR de 20, ¿ok? Otro PR de 20, otro PR de 20, otro PR de 20, y llega una P que no conduce. Si es una P que no conduce, es un bloqueo AB de segundo grado, ¿ok? ¿Es MOVID 1 o MOVID 2? ¿Cuál es la diferencia? Que en MOVID 1 o fenómeno de Wenckebach existe un alargamiento progresivo del PR, y aquí el PR mide más o menos 20, aquí mide más o menos 20, aquí mide más o menos 20, es decir, es constante, que pareciera que fuera un bloqueo de primer grado. Si lo dejáramos nada más hasta este sector, podríamos decir que es un bloqueo AB de primer grado, pero al haber una P que no conduce luego, entonces ya determinamos que es un bloqueo AB de segundo, y después nos determinamos a ver si es un MOVID 1 o un MOVID 2, ok. Y esto es más de lo mismo, un bloqueo de segundo. Y miremos acá, para terminar, este es un ritmo de marcapaso, y la pregunta que le hago: en este electro, ¿existe o no existe un síndrome del marcapaso? ¿Qué me dicen? Si logran verlo, en este dedo existe una onda P. Sí, ¿Ok? sí, lo hay, un síndrome de marcapaso, ahí se ve la P ilustrada. Aquí está la P En el incrustada. ST, en el ST. Exactamente, un síndrome de marcapaso. ¿Ve? Simple y sencillamente por identificar la P en el segmento ST. ¿Vale? Y con ello pues concluimos la charla de esta noche. Y si tienen preguntas, pues estoy abierto a contestárselas. Juan Carlos, lo que es la